Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. A continuación, tu programa Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Un espacio para profundizar en el estudio de la Palabra de Dios. Comunícate al teléfono 631-648-7723. Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Con ustedes, el pastor Werner Meyer. Quisiera, hermano, hablarle hoy de este tema que yo le puse el carácter de los arrebatados, y es precisamente algo de lo que me tiene a mí bastante inquieto, hermano, ver cómo Dios va a hacer al final de este tiempo para arrebatar a su iglesia. Y muchos han tratado de discernir, muchos han tratado de indagar cómo va a ser eso. Hemos visto algunas figuras con respecto a cómo Dios ha llevado gente, porque usted sabe que Dios ha llevado gente viva, Dios se la ha llevado viva, y por eso es que muchos dicen que cuando vengan aquellos dos testigos que se mencionan en Apocalipsis capítulo 11, dicen que muchos aseguran esto, ¿verdad? Que algunos de los que fueron llevados vivos son parte de ese grupo de los dos testigos. ¿Por qué? Porque esos dos testigos mueren en medio de una plaza que se llama Sodoma y Egipto. Y entonces en medio de esa plaza, dice, donde fue sacrificado su Señor, ahí mueren ellos. Entonces por eso están diciendo muchos estudiosos, ¿verdad?, que dicen que los que se fueron vivos en el pasado son los dos testigos que van a regresar, porque la Biblia establece, creo que es en Primera de Timoteo, donde dice que está destinado para el hombre que muera una vez y después el juicio. Así, entonces como que está descrito ya, y como que ya está dicho de que el hombre tiene que morir y que después de eso tiene que ser juzgado. Pero entonces ahí me surge otra duda a mí, porque si entonces todos tenemos que morir, ¿qué va a pasar con aquellos que estemos vivos cuando el Señor venga? ¿Qué va a pasar? ¿Será que nos vamos a morir en un abrir y cerrar de ojos? ¿Será que vamos a ver la muerte? ¿Será que no la vamos a ver? El domingo pasado estuvimos hablando acerca de las dos muertes, ¿verdad?, que vimos. Y digo yo, ¿cómo va a ser eso? Y mucha gente ha tratado de investigar esto, pero una de las cosas que a mí creo yo que me interesa que podamos analizar hoy, hermano, es cuál es la actitud de los arrebatados. Porque yo creo que tanto usted como yo queremos ser participantes de ese evento. Queremos ser arrebatados, hermano, definitivamente. Y si Dios lo tiene a usted aquí sentado el día de hoy, y si Dios lo trajo desde lejos quizá para poder venir acá, es precisamente para que seamos preparados para ese evento. El evento que se ha llamado el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Así dice la Biblia, que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿cuáles deben ser las características de aquellos que van a ser algún día arrebatados? Entonces veamos como ejemplo a algunos de estos personajes que yo le mencioné, que fueron llevados vivos, que fueron alzados. Y yo me imagino que ha de haber sido algo maravilloso, pero fíjese que el evento del arrebatamiento se da como por pequeños pasos. Como que la gente que va a ser arrebatada ya lo sabe. Eso es lo que pienso, y ahorita lo vamos a analizar. Como que la gente que va a ser arrebatada, que va a ser llevada, ya lo sabe. Ya lo sabe, y como que está muy pendiente de que a ver cuándo. Ahora la pregunta que yo le hago es, ¿qué siente usted? Yo siento que ya es tarde, hermano. No, hombre. ¿Qué siente usted con respecto al arrebatamiento? ¿Qué siente usted? ¿Siente que se lo van a llevar? No, pero mire, pues, seamos sinceros, hermano.
abra su corazón. ¿Siente usted que va a ser arrebatado? No, si quiere no me conteste. Es una pregunta personal, ¿verdad? ¿Cree usted que va a ser arrebatado? ¿Siente usted esas mariposas en el estómago? De que de un momento a otro se aparece el amado. Pero veamos entonces la actitud de Enoc, hermano, porque yo creo que Enoc tenía ese sentimiento, ese sentir, ese presentimiento. Como dice el apóstol, ¿verdad? El don de la sospecha, decía él. Entonces dice Génesis 5:22, y Enoc anduvo con Dios 300 años. ¿Cuántos años tiene usted? ¿En qué año nació usted, hermano? Yo nací en el 1900, ¿qué te importa? Dice alguien por ahí, ¿verdad? No le quieren decir a uno su edad. Está bien, oiga pues. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. O sea que Enoc, hermano, no era soltero. Enoc no era soltero. Enoc era un hombre casado. Y fíjese que estudiando esto, hermano, yo me fui a revisar muchos papeles y encontré un libro que se llama el libro de Enoc. Y en el libro de Enoc, que lo menciona la palabra, la palabra dice en el libro de Judas, de estos profetizó Enoc, dice. Entonces lo menciona ahí. Entonces yo me fui a encontrar que Enoc era casado. En ese libro dice. Habla de la mujer de Enoc. Pero al que se llevaron fue a Enoc. Pero porque él caminó 300 años con Dios. Aleluya. Eso es algo maravilloso. Entonces vea. Aquí le voy a presentar algo, hermano, que dice en Hebreos 11:5, para que podamos ir analizando el carácter de estos arrebatados, que dentro de esos estamos usted y yo. Amén. Dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo, dice esta versión. Esa es una versión parafraseada, pero muy buena. Dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Entonces ahí puede usted ir haciendo su checklist, hermano. Agradado a Dios. Entonces hay que agradar a Dios. Dentro de las cosas que necesita el arrebatado, para poder ser arrebatados hay que agradar a Dios. Vea esto. La palabra Enoc, este nombre, no sé si usted lo sabía, pero la palabra Enoc quiere decir dedicado. Dedicado. Pero eso no está hablando de alguien que es, digamos, alguien muy cuidadoso, ¿verdad? No, sino que dedicado quiere decir entregado. Se le dedicó. Como lo que vamos a hacer hoy con un bebecito. Eso lo hicieron con Enoc. Dedicado. Quiere decir también iniciado. Quiere decir adiestrado, hermano. Quiere decir adiestrado, quiere decir instruido. Entonces aquí el asunto va un poquito más allá, hermano, porque si vemos el carácter de este hombre que fue arrebatado, él no era cualquier cosa. Él estuvo 300 años con Dios, pero no se pasó, hermano, simplemente viendo que era lo que Dios hacía, sino que él se pasó aprendiendo lo que Dios le iba enseñando.
Y eso de dedicado quiere decir que es alguien que se está constantemente haciendo algo. Alguien que está frecuentemente, alguien que está estudiando, alguien que está perseverando, alguien que está aprendiendo y constantemente está recibiendo y posiblemente hasta preguntando y diciendo esto, diciendo lo otro, pero con el propósito de aprender, no con el propósito de contradecir, sino con el propósito de Señor, aclárame esto. ¿Qué quisiste decir con esto? ¿Qué quisiste decir con aquello? ¿Por qué no funciona aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Pero con el propósito de ser formado, hermano. Entonces una de las características que tiene el arrebatado es que se deja formar, se deja instruir, se deja enseñar, hermano. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver, porque ya cuando uno sabe algo, ese mismo conocimiento que uno tiene se vuelve enemigo de lo que Dios quiere traer como un conocimiento pleno. Usted sabe que para decir la palabra conocimiento es una palabra que se escribe gnosis. Y esa es la palabra conocimiento. Es una palabra que empieza con G, gnosis. De ahí es donde salen aquellos grupos, para hacerle una semejanza, aquellos grupos que se llaman gnósticos. ¿Ha oído hablar de los gnósticos? Los gnósticos se supone que ellos son muy pensadores, ¿verdad? O sea, esa es la idea que trasladan cuando hablan del gnosticismo, de los gnósticos. Es el conocimiento. Pero cuando uno tiene un conocimiento gnosis, un conocimiento de un gnóstico, entonces lo que pasa es que ese conocimiento puede llegar a un tope y no dejar alcanzar el conocimiento pleno, que es otra palabra que ya no es gnosis, sino que es una palabra que se llama epignosis. Es un conocimiento superior, es un conocimiento más alto. Entonces, cuando uno llega a saber algo, hermano, muchas veces eso que uno sabe se convierte en un enemigo del pleno conocimiento. Y a veces uno tiene que botar eso que sabe para poder pasar a la siguiente etapa. Lo que los científicos y los psicólogos han determinado en este último tiempo es que hay una palabra que le llaman ellos, y hemos hablado de eso, hermano, que se llama el desaprender. En que uno aprendió algo, pero lo aprendió de una manera y hay que desaprender. Hay que dejar de hacerlo así para poderlo hacer de una manera plena, de una manera completa y de una manera superior. Y cuando nosotros llegamos al pleno conocimiento, esa es otra cosa. Entonces aquí Enoc, lo que yo veo y lo que le estoy mostrando acá, hermano, es que el carácter de Enoc era el de ser un aprendiz, el de ser alguien al que le enseñan. Oiga cómo dice esta palabra: Enoc anduvo con Dios. Y la palabra andar, o la palabra anduvo, que se traduce allí en la Biblia, en Génesis capítulo 5 que le leí, es esta palabra. Mire, a mí me gusta ir mucho a las raíces de las palabras, porque nos dan un concepto más amplio de lo que está escrito ahí. No, un concepto más amplio. Entonces como que puede uno entender un poco mejor. Entonces esta palabra anduvo es la palabra halak. Es decir, el dedicado, el iniciado, el estudioso, el aprendiz, anduvo halak con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo con esa palabra? ¿Qué quiere decir, verdad? Esa palabra se puede traducir también como acudir, se puede traducir como alcanzar, puede ser también avanzar, puede ser buscar, correr. Ay, hermano, si esto no nos dice nada, esto es muy claro para nosotros. Es muy claro ver cuál era la actitud de Enoc. Cuando Dios le decía algo, hermano, él se movía, él corría.
para atender lo que Dios le estaba diciendo. Él lo que hacía era que él no se pasaba descansando, porque esta palabra halak no quiere decir descansar. Esta palabra quiere decir morar, quiere decir morir, quiere decir pasear también. Aleluya. Esto tenemos que platicarlo, hombre. Quiere decir flotar y quiere decir frecuentar. Hay otras definiciones de esta palabra halak, pero yo no se las quise poner ahí. Yo tomé como que la esencia de esa palabra, para que nosotros nos dé una idea de lo que hizo este hombre Enoc para poder ser arrebatado. Y es impresionante, hermano, todas las cosas que Enoc vio. Imagínense, 300 años con Dios, hermano. 300 años con Dios. Imagínense, pues nosotros vamos al culto. Vamos al culto 1 hora. Bueno, son 2 horas, pero 1 hora de enseñanza. En un mes estamos hablando de 4 horas. O sea, no es ni un día completo, no son ni 24 horas. No es ni un día cronológico. Ahora, estar 300 años, hermano. Y con 1 hora, yo aprendo mucho, hermano. Créame, hermano, créame. Cuando yo le estoy explicando a usted, muchas veces hay cosas que yo, cuando estaba estudiando en mi escritorio, no entendía. Y digo yo, Señor, yo voy a poner este pasaje, Señor, pero no lo entiendo. Y muchas veces yo lo estoy explicando y el Señor me lo está haciendo entender. Y digo yo, eso es así. Entonces por eso es que me emociono a veces, ¿verdad? Por eso es que me emociono, porque yo estoy entendiendo, hermano. Entonces, juntamente con usted, estamos aprendiendo, estamos entendiendo, estamos caminando, estamos haciendo lo que hacía Enoc. Estamos siendo aprendices, estamos siendo instruidos en la palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué será? 300 años. 300 años, ¿qué cosas no le enseñó Dios, hermano? Decía Dios, voy a ir a ver allá por las Pléyades, a ver qué hay. Y Enoc levantaba la mano. Señor, me puedo ir contigo, Señor. Yo pago mi pasaje, Señor. Sí, está bien, venite conmigo. Y otra vez, yo tengo que ir, tengo una reunión importante. Señor, dame permiso para estar en la reunión, Señor. Entonces yo creo que una de las definiciones que tal vez nosotros no vimos de halak, hermano, aquí es, como diríamos en buen chapín, ¿verdad? Ser chute. Ser metido, hermano. Ser metido. Porque una de las cosas que Dios, mire, que Dios aprueba, hermano, es que uno le pregunte. Hay gente a la que no le gusta que le pregunten. No, así es, hermano, y punto. Así me lo enseñaron en la escuela y punto. Así dejémoslo. No, pero hay gente que le gusta que le pregunten y dice, pero ¿por qué será eso? De veras, este hermano tiene razón, vamos a ir a investigar. Y yo creo que, hermano, una de las cosas que a Dios le gusta es que nosotros le preguntemos y que nosotros le digamos, Señor, yo sé que hay un propósito en todo esto, Señor. Si no me los quieres decir, no hay problema. Pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Verdad? A veces alguien dijo por ahí, ¿verdad?, que no hay que preguntar por qué, sino para qué. Pero de todas maneras hay que preguntar. De todas maneras hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Hacia dónde me lleva, Señor? Yo sé que mi fin es un fin bueno, porque Jeremías 29 lo dice, ¿verdad? Que Él ha planificado para nosotros hacernos bien, hacernos misericordia, un buen futuro y para que tengamos esperanza. Pero de momento uno a veces se aturde un poquito. Entonces, con esto de la enseñanza, yo quiero enseñarle acá, hermano, un pequeño cuadro que nos habla acerca de los tipos de enseñanza que nosotros recibimos, que son básicamente 7. En nuestra vida, en nuestra formación, nosotros tenemos este tipo de formación, y que muchas veces unos de esos cuadritos que le puse yo ahí se interponen con otros.
Y muchas veces se opone el uno al otro, porque lo que nos enseñaron de una forma se opone a lo que nos enseñaron en otra manera. Por ejemplo, mire pues, aquí habla, en primer lugar, habla de un tipo de enseñanza que está en el cuadrito allá azul del lado izquierdo. Por si no ha visto, estamos estrenando proyector, hermano. Aleluya. Es para que veamos bien, ¿verdad? Pero ese rombito que está ahí es donde pusimos la enseñanza que es natural. Es decir, lo que usted aprendió desde que usted era chiquito. Nadie se lo enseñó. Nadie se lo enseñó. Nadie le enseñó a llorar para pedir comida, ¿verdad? Nadie le enseñó a usted a digerir la comida. Ya su organismo automáticamente traía esa función, y entonces es una enseñanza que viene de una forma natural. Pero el asunto con esta enseñanza natural, que es una enseñanza que nos lleva a la lógica y que muchas veces es, yo le puse ahí, sensitiva, por lo que nosotros sentimos, por eso nos dejamos guiar. Y esta enseñanza es un poquito peligrosa cuando nosotros la priorizamos sobre otras. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros ojos nos pueden engañar. Y por eso es que la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Entonces no es por los ojos naturales, no es por lo que mira, no es por lo que siente, no es por lo que le dicen, no es por las buenas o las malas noticias, sino que es por lo que cree. Entonces esa enseñanza natural está bien, que nosotros tengamos una enseñanza de tipo natural, porque si no, nosotros no podríamos hacer muchas de las funciones que ahora hacemos. Esa enseñanza natural se complementa con una enseñanza familiar. Es decir, ¿qué te enseñaron a ti cuando estabas en el seno de la familia de donde tú saliste? ¿Qué te enseñaron a ti desde que eras pequeñito, desde que eras un niño pequeño, muy pequeñito, que tal vez no podías hablar, no podías caminar, no podías hacer muchas cosas? Pero ¿qué fue lo que te enseñaron ahí? Eso se encierra dentro de ese tipo de enseñanza. Entonces yo le muestro todo esto, hermano, porque mire, Enoc era igual que nosotros. Enoc tenía una familia, ya le enseñé yo. Enoc tenía una familia. Enoc tenía un padre, tenía una madre. Él no había nacido, hermano, por generación espontánea. Y él tampoco era un Adán como para haber nacido simplemente por medio de la palabra. Él había sido el producto de la unión de dos personas. Y esas dos personas se juntaron, formaron un hogar, una casa, una familia. Y entonces ya nació Enoc. Y entonces lo crearon a Enoc como cualquier padre criaría a un niño. A veces dándole buena educación. Yo le puse ahí, mire, por ejemplo, ahí los principios, los modales, el respeto. Esos empiezan a enseñar en el seno de la familia. Yo no sé cómo lo crearon a usted. Yo no sé cómo crearon a Enoc. Pero posiblemente Enoc, hermano, cuando era pequeñito, estaban sus papás platicando con otra persona y él se llegaba a meter en medio. Y entonces le llamaban la atención y le decían: Enoc, no se meta en conversaciones ajenas. ¿Verdad? Cuando dos adultos están hablando, usted se calla. O a saber qué le dirían a Enoc. Y entonces Enoc pues ya se callaba y se iba, ¿verdad? Pero ahí fue donde le enseñaron respeto o irrespeto, porque eso puede darse también, hermano. Mire, en ese nivel familiar se pueden dar tantas cosas, sobre todo cuando los que crían al niño no son los padres, porque dentro de ese núcleo familiar, ese rombito ahí celeste que está ahí, en ese hay todo tipo de influencias, hermano. Pueden estar los tíos, pueden estar los primos, pueden estar los abuelos, y muchas veces los abuelos interfiriendo con la educación de los niños. No le peguen al nene, ¿verdad? Usted ha oído eso, ¿verdad?
salvajes, lo van a matar, dice, ¿verdad? Véngase mi muchachito, véngase para aquí conmigo, no se junte con esa chusma. Yo los voy a llevar a la corte para quedarme con el niño. Y esa fue la educación que recibió el nene. Esa fue la educación que recibió el bebecito desde pequeñito. Entonces puede ser que haya sido de esa forma. Y si tuvo una abuelita de esas consentidoras, pues, qué bueno, está bien. Pero si tuvo primos o tíos que eran unos diablos, hermano, qué cosa más tremenda. Imagínense qué formación la que le enseñaron ahí. Ahí no le enseñaron buenos modales. Ahí le enseñaron, tal vez los tíos del nene le enseñaron a decir palabrotas. Lo dejaban a cargo del tío y el tío lo agarraba. Mira vos, vení, repetí esto. Y le decía una palabrota. Cuando llegaba el papá, el niño también, el niño decía esas palabras. Y dice, ya lo arruinó, dice. A cambiarle el chip, ¿verdad? A cambiarle la palabra. Entonces, eso se aprende ahí. Eso es una escuela, hermano. Esa es una escuela. Entonces, mire, ¿y para qué le enseño yo esto? Porque en esa escuela estamos metidos nosotros. Y muchas de esas cosas que nosotros aprendimos, las tenemos que desaprender. Tenemos que romperlas, hermano. Discúlpeme. A veces nosotros creemos, hermano, dice, no, hermano, es que los modales aquí así son. No, pero a mí no me enseñaron así. Yo le iba a poner un ejemplo, pero no sé si me animo. Mire, a mí me dijeron, no sé si será cierto, pero dice que en algunos países, no sé en dónde, cuando la gente termina de comer, por ejemplo, allá donde nosotros estamos, donde terminan de comer, ¿qué es lo que usted dice? Muchas gracias, dice usted, ¿verdad? y la gente se sorprende, dice, ¿por qué da gracias? Que se come y que se vaya, ¿verdad? Pero así le enseñaron. Pero fíjese que en algunos lugares, a mí me dijeron, no sé si será cierto, que cuando terminaba de comer, si decía que ya estaba lleno, ¿sabe cuál era la señal de que ya estaba lleno? ¿Va que sí? Eructaban, hermano. Digo, bueno, tal vez será por allá. Y entonces muchas veces viene el nene, hermano, a sentarse a la mesa, y en lugar de decir muchas gracias, ya no el nene, ya el nene de 28 años, y ahí hace uno de esos ruidos, hermano. Entonces, toda la risotada, ¿verdad? O cosas peores. Entonces, mire, esos son modales. Y muchas veces son buenos y muchas veces son malos. Pero dentro de esto, oiga, por eso es que todo está ligado aquí. Dentro de esto hay una enseñanza lógica y natural. Hay una enseñanza lógica y natural que de alguna manera le enseña a uno, hermano, cuáles son los límites. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 1, hermano, que ellos no tienen excusa. Ellos no tienen excusa porque la naturaleza misma les enseña. Entonces, hermano, esta enseñanza natural, hermano, nos hace a nosotros de alguna manera frenarnos. Y sobre todo si ahora nosotros venimos y eso la conjugamos con una enseñanza de tipo social. Porque los modalotes que tiene en su casa no los hace en la oficina. Cuando el jefe lo lleva a comer a un restaurante de aquellos, hermano, en donde no ponen los precios en el menú. ¿Quién sabe que hay lugares de eso, da? No ponen los precios en el menú, a nadie le importan. ¿Verdad? A mí me han contado, hermano. Dice, no hay problema. Y ahí está su jefe. Haga lo mismo que hace en su casa al terminar de comer. No, aquí no. Aquí me aguanto. Claro que se aguanta. Porque mire, hermano, porque hay una enseñanza natural.
que se relaciona con una enseñanza de tipo social. Aleluya. Ve cómo todo está relacionado aquí, hermano. Entonces, esa es parte de lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver, hermano. Porque en algunas veces dice la gente, ¿verdad? Al lugar que fueres, haz lo que vieres, dice. Pero eso tiene sus implicaciones. Váyase a meter a Sodoma entonces, pues. Y lo mandan a Babilonia, lo mandan a Sodoma, hermano. A Daniel y a sus 3 amigos los mandaron a Babilonia. ¿Y acaso ellos se babilonizaron, pues? No, hermanos, que mire, aquí la cultura así es. Aquí en las casas todos vivimos desnudos. No, eso no es así. Eso no es así. Y es que el apóstol Pablo dice: yo me hago a los judíos como judío, a los gentiles como... Mire, hasta cita bíblica tienen, hermano, para hacer sus fechorías. Y eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Imagínense que el apóstol Pablo le fuera a predicar a un grupo de prostitutas. No sé, no vamos a las prostitutas como prostitutas. No, eso no es así. Hay una enseñanza lógica, hay una enseñanza natural, y hay una enseñanza, hermano, que Dios nos da a través de esta que está aquí, mire. Que yo le puse ahí religiosa, porque obviamente no le iba a poner enseñanza cristiana. Es una enseñanza religiosa que nosotros entendemos que es lo que nosotros venimos a recibir como el fundamento de nuestra vida. Y si nos la dan nuestros padres en la casa, qué lindo, hermano. Que nos enseñen a temer a Dios, que nos enseñen a orar, que nos enseñen a tener fe, que nos enseñen a confiar en el Señor, que nos enseñen todas las cosas preciosas que la palabra nos da. Pero si no, aquí la aprendemos. Aquí el Señor nos enseña, hermano. Y donde nosotros tenemos que poner como fundamento es eso que yo puse hasta ahí abajo, mire. Nuestra ideología, le puse yo ahí, ¿verdad? Pero es nuestra fe, es lo que nosotros creemos. Por eso es que hay mucha gente que no cree, porque vienen de un trasfondo en donde los han venido bombardeando con ateísmo, los han venido bombardeando con panteísmo, los han venido bombardeando con los budistas, los islámicos, la libertad, el libertinaje, etcétera, etcétera. Los han venido bombardeando a través de todo ese camino de formación. Los bombardean en la escuela. Eso escolar, no estoy hablando solo de los niños pequeños, estoy hablando de las universidades también. En las universidades los empiezan a bombardear, ¿verdad? Y les empiezan a decir: Dios no existe. Así como salió esa película, ¿verdad? Dios no está muerto, dice. Buena esa película, hermano. Bueno, que a usted no le gusta ir a ver películas, ¿verdad? Está bien. Aleluya. Dígame, hermano. Vaya. Mire, pues, aquí entonces en la formación escolar estamos abarcando todo lo que se le enseña, que viene a formar parte de nuestra educación y que de alguna manera viene a relacionarse con nuestra formación profesional. Porque usted puede ser un profesional después de haber estudiado mucho, o puede ser un profesional porque usted trae una lógica natural para eso. Usted ya lo trae en su genética. Su genética es de ser goleador. Imagínense. Dígame, hombre. Su genética es de ser un buen encestador. Y usted se las echa hasta así para atrás. Pero los Globetrotters. Eso ya lo trae. Entonces se vuelve un profesional en eso con base en su experiencia natural. Pero si no lo puede hacer, tiene que practicar, tiene que ensayar, tiene que memorizar, tiene que hacer muchas cosas. Entonces
Todo esto, mire hermano, qué cosa más tremenda, porque en estos lugares nos van enseñando a nosotros. En lo laboral, el trabajo, ¿sabe qué nos enseña el trabajo, hermano? A ser responsables, hombre. ¿Verdad? Porque usted llega a su trabajo a la hora que le dijeron, porque si no, lo echan. ¿Verdad que sí? Su mamá lo puede estar llamando para comer. Hijo, ven y come. Estoy viendo tele, estoy con mi PlayStation. Pero si llega tarde a la cita con el jefe, lo echan. Entonces, eso se le enseñaron aquí. La responsabilidad. Y más si tiene 2 o 3 o 4 o 5 bocas que alimentar. Se vuelve un trabajador ejemplar. Hermano, la gente más responsable es la que tiene familia más grande. Hay otros que son unos tremendos irresponsables y haraganes, ¿verdad? Estoy hablando de los buenos, de los buenos. Entonces, mire, hermano, qué importante ser formados nosotros en estas 7 áreas. Y esto nos va a dar nosotros el carácter para poder nosotros ser, óigalo, para poder nosotros ser arrebatados. Ese es el carácter que tenía, hermano, 300 años siendo formado, siendo enseñado, siendo ministrado, con sus problemas. Hermano, ¿usted cree que Enoc no tenía tentaciones? A Enoc no se le atravesaban pensamientos a veces raros. A veces a Enoc no le llegaba la tristeza o la depresión. ¿Usted cree, hermano, que Enoc estaba exento a esos problemas? No. Y de repente Enoc sentía deseos de irse lejos, a dejarlo todo. Pero él, hermano, permaneció en la escuela del Padre. Permaneció al lado del Señor siendo enseñado, y no solamente por el Señor, sino porque estuvo 300 años, 65 años, y él engendró a Matusalén. Ahí empezó el caminar con Dios. Pero en los otros 65 años anteriores, mire pues, él engendró un hijo que ya se lo leyó, ¿verdad? Que se llamaba Matusalén. ¿Sabe cómo le puso él a su hijo? ¿Qué quiere decir Matusalén? Ahí está. El hombre del dardo. En algunas versiones lo traducen como el hombre de la jabalina. En otros lados le ponen el hombre del proyectil. Es que esa es la palabra correcta de Matusalén, hermano. El hombre del misil. Ahí ya se va poniendo más seria la cosa. Yo le pongo todas esas palabras para darme a entender, hermano. O el hombre de la espada. Entonces, ¿qué fue lo que Enoc le enseñó? Porque él había aprendido, él tenía que enseñarle a otros también. Si él había sido formado a la par de Dios, él tenía que ir y formar a otros, por lo menos formar a los cercanos, hermano. Y entonces una de las cosas que hizo fue que empezó a formar a su hijo Matusalén como el hombre que llevaba en su mano una arma terrible, hermano. Ayúdeme, por favor. Aquí sí acepto sugerencias. ¿Cuál era el arma? No me diga esas que tiene ahí, ¿verdad? Obediencia. Obediencia a la palabra. Caminaba con Dios. Mire pues, mire. Le voy a dar una pista. Usted ha leído de Matusalén.
Mire, pues si usted ha leído de Matusalén, usted sabrá por qué se distinguía Matusalén. No por eso que le puse ahí. Había una característica en Matusalén. Ay, hermano, no me haga quedar mal, hombre. ¿Vivió muchos años? Fue el hombre que vivió más tiempo. 969 años. El hombre más viejo. Aún hasta dicen, algunos, ¿verdad? Dicen, este vivió más que Matusalén, dando a entender de que Matusalén era, hermano, el que había vivido más. Pero yo encuentro en la palabra una promesa. Y es el primer mandamiento con promesa. Es que, mire, ahí ya le agarré el aire, ¿va? ¿Sí? Enoc le había enseñado a Matusalén el secreto de la longevidad. No de las lonjas, sino que de la longevidad. Quiere decir de por cómo vivir más. ¿Quieres vivir más? Ay, no, hermano, yo lo que quiero es morirme porque ya no aguanto esta vida. Como le dijeron a aquel ancianito, ¿verdad? Ay, feliz cumpleaños, que cumpla muchos más. Ay, no, decía, lo que quiero es morirme, ¿verdad? Ya no aguanto esto. Entonces, mire, hermano, el secreto de la vida larga, de la longevidad, es honra a tu padre y a tu madre. Y eso se lo enseñó Enoc. Entonces, hermano, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es, si estamos camino a ser arrebatados, tenemos que aprender a honrar primero y después a enseñarle a otros a que honren. Honra a tu papá, honra a tu mamá, porque eso te va a dar larga vida. Y eso va a ser, ahora mire el nombre, eso va a ser en tu mano como un misil, eso va a ser un arma, nadie te va a poder resistir. A donde tú vayas, vas a romper, si no hay puerta, vas a abrir un boquete en la pared, porque tienes en tu mano una espada, porque tienes en tu mano un misil, porque tienes en tu mano un proyectil, algo poderoso que es la honra. Hermano, nosotros tenemos que aprender a honrar primero a Dios y después a nuestros padres. Sí, hermano, sí. Y si no podemos honrar a nuestros padres, dice, nadie puede hacer con el que ve con el que no ve lo que no hace con el que ve. Por eso es que le dijeron a aquel, tú dices que amas a tu hermano, sí, pero amas a Dios, pero primero tienes que amar a tu hermano, porque a tu hermano lo miras y a Dios no. Entonces no me vengas con el cuento de que amas a Dios si no amas a tu hermano, si a tu hermano lo estás viendo. Entonces no puede ser, hermano, que nosotros honremos a Dios, pero deshonremos de todas nuestras autoridades. Entonces tenemos que aprender a honrar. Entonces no sé si ya lo puso ahí dentro de su checklist. Dentro de mi checklist, honrar. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tus autoridades. Hermano, tenemos que aprender eso en el nombre de Jesús. Eso es larga vida. Eso es una vida saludable. Eso es una vida de bendición. Por eso yo no estoy muy de acuerdo, hermano, con aquella película. Mire, ya otra película le traigo aquí, ¿verdad? Que se proyectó hace mucho tiempo, que se llamaba Enoc, creo que se llamaba. No sé si usted se recuerda, Enoc. Ya no se acuerda de esa película. Hace un par de años que la proyectaron. En donde ponían ellos a Matusalén como un viejito que estaba loco, hermano. Y que era como mero ocultista. ¿Ah? Noé, sí. Noé. Ah, sí, Noé era la película. ¿Yo qué le dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué? No. Noé. Es para
que se ría un poquito, hombre. Mire pues, Noé, ahí en esa película, ahí presentan a Matusalén como un viejito, hermano. Loco, ¿verdad? Que andaba ahí diciendo cosas. Pero yo no creo eso. Yo creo que este hombre Matusalén llegó a 969 años lúcido. ¿Y sabe por qué llegó a 969 años? ¿Sabe por qué ya no vivió más? Porque se murió, dice, ¿verdad? De plano pasaba que se murió. No, hombre, no, hermano. Lo que pasa es que otra de las acepciones del nombre Matusalén quiere decir, cuando él muera, algo grande va a suceder. Esa es una de las traducciones que han hecho de Matusalén, del nombre. Y sabe que él se murió el mismo año que vino el diluvio. Vino el diluvio. Mire, hermano, si no se hubiera anunciado el diluvio para esa fecha, todavía estuviera vivo Matusalén. Exagerado, ¿verdad? Pero las exageraciones también ayudan a entender. Judas 1:14 dice: de estos también profetizó Enoc. Eso es lo único que le voy a leer. De estos también profetizó Enoc. Profetizar quiere decir anunciar. Profetizar quiere decir revelar algo que está oculto. Profetizar quiere decir publicar. Entonces, si nosotros vamos a publicar, si nosotros vamos a profetizar, ¿qué es lo que vamos a profetizar? Vamos a profetizar cosas buenas. Una de las cosas a las que Dios nos ha puesto aquí, hermano, es a bendecir. A bendecir. Por eso cuando usted viene a este lugar, y hoy, como decía mi esposa, ¿verdad? Dele un abrazo al hermano. Dele un abrazo y bendígalo. Eso de alguna manera, hermano, es una forma de profetizar. Yo profetizo sobre ti bendición. Por eso en Números capítulo, creo que es número 6, está la bendición sacerdotal, ¿se recuerda? Dice: Jehová te bendiga. Te bendiga. Porque algunos han querido cambiar eso. Yo no estoy muy de acuerdo, hermano. Yo no estoy muy de acuerdo con que la gente diga: el Señor te bendice. Porque la Biblia dice: Jehová te bendiga. Es decir, yo lo que estoy haciendo es que estoy habilitando sobre ti una bendición. Estoy habilitando. Es la bendición sacerdotal que te va a pegar en tu corazón. El Señor Jehová te bendiga. Venga sobre ti la bendición. Yo profetizo bendición sobre tu casa. Yo profetizo bendición sobre tu familia. Yo profetizo bendición sobre tu trabajo. Yo profetizo bendición sobre su tanque de gasolina, que nunca se le vacíe. Y que tenga necesidad de comprar otra nevera, otro refrigerador de aquellos grandotes, porque ya no le quepa tanta bendición. Eso profetizo sobre tu vida. Entonces, hermano, esa es una bendición. Es una palabra profética que debe ser recibida de esa forma. Jehová quiere bendición sobre su pueblo, y entonces lo que tienen que hacer los Enoc es profetizarla, lanzarla. Por mucho que estés enojado con alguien, bendícelo. Otra vez lo voy a repetir porque no se oyó hasta atrás. Por mucho que estés enojado con alguien, bendícelo. Amén. Bendícelo. Yo te bendigo. Yo te bendigo. Aunque la vez pasada me hiciste algo, pero te bendigo. Y sabe cómo me gusta, hermano, cuando el apóstol empieza a bendecir. Porque él dice algo. Y él dice: no me lo vaya a tomar a mal, hermano. Pero yo lo que quiero para usted es que el Señor lo revuelque en bendiciones. Entonces, de esas revolcadas sí quiero yo, hermano.
Que me lleven arrastradas las bendiciones, hermano. Y que me revuelquen y ahí, pero en medio de la bendición. Entonces, hermano, tú eres un Enoc, tú eres llamado para bendecir, tú eres llamado para profetizar cosas buenas. Tú no eres llamado como una ave de mal agüero. Hay gente, hermano, que sí, a todo le encuentra mal. Hermano, ya vio mi carrito. Mire el carrito que me compré, hermano. ¿Qué modelo es? Es unos dos años anteriores, pero mire, tiene poco miaje. Y es original el miaje. Pero esos carros, ¿cómo fallan usted? Esos carros yo no le tengo fe. No. Mire, y tiene roto ahí atrás. Todo lo andan viendo mal, hermano. Todo lo andan viendo mal. En lugar de decir, ay, hermano, qué lindo su carro, Dios lo bendiga. Yo bendigo su carrito, que nunca se le quede. Y que esas llantas funcionen y que nunca se pinchen. Somos llamados a profetizar bien, profetizar bendición. Profetiza bendición, profetiza bendición. Aleluya. Bueno, dejémoslo hasta ahí porque tenemos que hablar de otro arrebatado. Elías. Tenemos que hablar de otro arrebatado. Oh, no, y con Elías es cosa seria, hermano. Con Elías es cosa seria. Mire, Primera de Reyes, solo le dejo ahí la inquietud. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 2. Dice esta versión, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Gloria a Dios. Entonces, solo le voy a dejar acá la definición de Querit, porque esa es una de las etapas por las que deben pasar los arrebatados. Los arrebatados tienen que pasar por lo que pasó Enoc, siendo enseñados, siendo adiestrados, siendo entrenados. Como dijo alguien, ¿verdad? ¿Acaso soy chucho? Dice, ¿verdad? Cuando le dijeron que tenía que ser entrenado. No, tiene que ser entrenado por Dios, hermano. Tiene que ser entrenado. Que el Señor solo nos truene los dedos y nosotros estamos brincando ya, hermano. Hay veces que Dios le habla a uno hasta que le grita. ¡Ya, hombre, movete! Hasta ahí. Y al principio le está diciendo, movete, levántate, ya es hora, mira, es esto, es lo otro. Hasta que le da un grito, se levanta. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano. No conocer solamente la voz, sino los deseos de Dios. Entonces solo voy a dejar aquí la definición de Querit, porque ahorita nos vamos ya. Dice esta palabra Querit, que fue uno de los primeros lugares en donde Elías habitó. Y Elías fue un arrebatado. Dice, Querit quiere decir cortar. Por eso le hablé de desaprender. Por eso le hablé de la palabra desaprendizaje. Cortar quiere decir rebanar, quiere decir separar, destruir o consumir. Mire todas las palabras que hay. Y cada una de esas palabras va relacionada con aquella palabra que Dios le dio a Jeremías, en donde le dijo: mira, Jeremías, yo te he puesto para arrancar, yo te he puesto para destruir, yo te he puesto para derribar, yo te he puesto para derrocar. ¿Por qué? Porque después de eso viene la siembra y la edificación. Hermano, no se puede construir sobre ruinas. Por eso es que cuando uno llega a la iglesia de Cristo, uno tiene que ver qué ruinas hay todavía en su alma que deben ser destruidas. A veces uno todavía tiene conceptos, hermano, religiosos bien arraigados.
bien arraigados en la mente y a veces inconscientemente. Dice, hermano, vamos a orar. Rápido, ya se iba a empezar a hacer así, ¿verdad? Y se arregla el saco. Tiene que desarraigar eso. Tiene que desarraigarlo. Tiene que cortarlo. Tiene que destruirlo. Hay gente que, hermano, mire, yo he sabido de historias de gente que cuando lo llega a visitar algún líder o su pastor o el anciano, tienen que ponerle sábanas encima a cosas. Mi hermano estaba contando ahí que fue a visitar a un hermano, no sé a qué fueron, creo que a orar iban o algo así, y vio que detrás de había una cosa así tapada, ¿verdad? Un mantel le pusieron así encima. Y entonces dice que de repente, como había mucho calor, abrieron la ventana para que se refrescaran un poco. Y hermano, la mano de Jehová se voló el trapo ese, hermano, y apareció. Y todos se arrodillaron. No. Y es que lo estaba guardando porque doña no sé qué, y un montón de excusas, hermano. Hay que desarraigar eso. Hay que quitar eso en el nombre de Jesús, hermano. Mire, nosotros entre más rápido nos empecemos a despedir de la tierra, más rápido nos vamos. Tenemos que empezar a despedirnos de nuestras cositas muchas veces. A veces Dios, hermano, cuando nosotros no nos queremos despedir, Él nos los corta. Por eso es que tenemos que pasar por Kerit. Ay, no, hermano, es que mi terrenito, ya. El Señor dice, no, sáquenlo. Ay, no, es que tanto que peleé yo, ya di el último abono, la última cuota, y me van a quitar mi terreno. Y ahí lo tiene, hermano, como que fuera su gran posesión. Y Dios dice, no, yo te quiero desarraigar, yo te quiero llevar a una tierra eterna, en donde hay cosas celestiales, no cosas terrenales. Y no se quiere despedir hasta que le manda una persecución. Y de repente aparece en la puerta de su casa, una marca, una calavera. Sí, una M y una S. Imagínense, hermano. Ya está marcado. Se empieza ahí. Mire, ¿sabe qué sucedió? En el libro de los Hechos se menciona, en el capítulo 5. Ahorita me voy. Mire pues. En Hechos capítulo 5 dice que todos vendían sus posesiones. Todos vendían sus posesiones. Ahí apareció Bernabé. Hermano, él no se llamaba Bernabé, él se llamaba José. Pero ahí apareció, y apareció Ananías, apareció Zafira, esos dos bandidos, ¿se recuerda? Que se pusieron de acuerdo y murieron. Y todos empezaron, y dice la Biblia que vendían sus posesiones y las llevaban, el producto de eso lo llevaban y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y entonces dice que la iglesia crecía y se fortalecía y tantas cosas. Pero muchos no quisieron. Como siempre, ¿verdad? Algunos sí y otros no. Otros dijeron, no, si esto me costó, si esta es la herencia del abuelo, dice. No, si aquí yo puedo sembrar papa. No, si aquí este terreno me dan un buen dinero después. No, yo no soy lento. Yo si quieren, lo que tengo aquí en la bolsa izquierda para la ofrenda. ¿Y qué tengo en la bolsa izquierda? Nada, hermano. Mira. Si quiere, ¿verdad? Si quiere. Y no quisieron venderlo. ¿Sabe qué pasó? Llegó un emperador romano. Hermano, a los pocos años. No habían pasado ni 20 años y llegó un emperador romano. Hizo expropiadas todas las procesiones. No, hombre, las posesiones, hermano. Las procesiones empezaron a correr por ahí, ¿verdad? Pero expropiaron la tierra. Se la quitaron a todos. No, que mi terreno, que terreno ni que nada. Aquí todo es del Estado ahora. Y fuera. Y una persecución. Destruyeron el templo en el año 70, hermano. Y todo el pueblo empezó.
¿Por qué? Y aquellos perdieron su terreno y se quedaron sin la bendición de darlo a los pies de los apóstoles. Entonces, mire, hermano, empecemos a despedirnos de nuestras cositas, hombre. Está bien que tenga su carrito, está bien que tenga su casita, si eso, olvídese. Compre su casita bien bonita, hermano, ahí a la orilla de la playa, me invita y por ahí llegamos. Aleluya. Está bien. Yo me voy a gozar cuando usted me diga, hermano, mire, está en mi casa, mire, tanto me costó. Vamos a ir a orar por su carro. Yo he orado por carros de hermanos y me gozo, hermano. Hermano, mire, venga a orar por mi carro. ¿Será que se puede? Oremos, pues. Oramos por la comida, oramos por tantas cosas. Oremos por el carro. Hermano, yo quiero que usted ore por... Está bien, oramos, pero fíjese, hermano, yo me gozo. Pero hay gente que eso se lo mete en su corazón. Le cuento. Hay gente que se lo mete en su corazón y entonces va a ser muy difícil. Pero si están en la ruta de los arrebatados, van a pasar por Querit. Y en Querit, ahí mire, ¿sabe qué va a pasar? Destruir, consumir, amputar. Ay, hermano, nosotros no nos jactemos de que, mire, yo tengo por aquí, tengo por allá. Un día se los van a quitar. Hermano, si eso fue lo que hizo una vez un hombre. Yo nunca, que me voy, ¿verdad? No quería ir a la iglesia hasta un día que perdió su brazo. Se lo cortaron y una enfermera le llevó un de esos Nuevos Testamentos, de los Gedeones, de esos pequeñitos, y lo leyó y cabal estaba ahí. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, corta, y cabal el derecho. Ahí aceptó al Señor, ya sin brazo. ¿Por qué no lo aceptó antes? ¿Por qué no se arrepintió antes? ¿Por qué cuando le hicieron por qué cuando le llevaban los tratados los rompía? ¿Por qué cuando le invitaba a la iglesia escupía a los evangélicos? Sí, hermano. Ahora no, ahora. ¿Dónde hay culto? ¿Dónde hay culto? Que el Señor nos ayude. Amén. Ay, Señor bendito. Apartar, arrebatar, borrar, derribar, desaparecer. Hay cosas que Dios va a desaparecer y cosas que queremos mucho que las va a desaparecer. ¿Para qué? Para que nosotros volteemos a ver hacia arriba. No es con tal de hacernos daño, hermano. No es con tal de hacernos daño. Es con tal de que nosotros nos enfoquemos y nos enamoremos de Él. Destruir, dividir, exterminar, extinguir, fin. Y no hay forma, ¿verdad? Yo solo se lo leo, pero no hay forma. Ay, Señor. Sí, hermano, cuando uno siente que ya todo se terminó, no siente que ya todo se acabó. Es cuando Dios dice, no, si estás empezando apenas, estás en Querit. Vas a tener que pasar por la muerte, vas a tener que perder, perecer, quebrar, quitar, raer o talar. No estamos hablando de podar, estamos hablando de talar el tronco, cosas que no sirven. Fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a comer la cena, hermano. Hoy vamos a comer la cena. Aleluya. Y yo quiero invitar a mis hermanos que me van a ayudar a servirla, para que se vengan aquí, hermanos. Y vamos a ir prácticamente terminando. Pero mientras mis hermanos se preparan, mire este verso que está ahí.
Dice, y vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta. Ve a Sarepta. A ellos se lo puse en amarillo. Dice que pertenece a Sidón. Y quédate ahí. Aquí yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Aleluya. Entonces yo quiero llegar aquí, hermano, a este momento. Precisamente porque tal vez déjeme que yo me ponga en ese papel. Porque siempre, mire, siempre se pone a Elías en figura del siervo, ¿verdad? Y a la viuda en figura del pueblo. Y entonces el siervo le dice al pueblo, dame a mí primero, para que después tú tengas abundancia. Y eso es cierto. Eso es 100% cierto. Pero yo ahora quiero cambiar un poquito los papeles, hermano, y por eso están mis hermanos aquí para ayudarme. Porque yo quiero ponerme en el lugar de esta viuda. Y ellos me van a ayudar a darle pan, a sustentarlo. ¿Por qué? Porque usted va a ser arrebatado como el siervo, como Elías. Entonces al siervo hay que alimentarlo. Al siervo hay que darle pan, mire, pan, para que muera. No voy a creer que ese pan tiene algo. No. Mis hermanos lo prepararon con mucho amor. Ese pan tiene mucho amor. Pero ese pan lo va a llevar a usted a Kerit y después a Sarepta. Porque en Sarepta lo que hay es que hay una fundición, hay un refinamiento, hay un acrisolar, hay una purificación, como se purifica el oro, como se purifica la plata. Entonces, ese es el pan que vamos a partir, pero no nos vamos a quedar solo aquí, en la muerte, sino que vamos a quedarnos acá, en la vida. Entonces, muerte y resurrección. Por eso es que se dan los dos elementos. Usted muere al comer el pan, pero resucita. En figura, ¿verdad? Como el bautismo. Muerte y resurrección. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Este fue tu programa Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Te esperamos en el próximo de la serie con el pastor Werner Meyer. Comunícate al teléfono 631-648-7723.